En este tiempo de campaña para elecciones cobra vital importancia que como ciudadanos otorguemos el valor a cada uno de los candidatos. Esto es Entrevistas Paso 2021, esto es Antena Pueblo Radio, la radio de Mataderos. Nos escuchan a través de la www.antenapueblofm.com. Pueden bajarse la aplicación para celulares del Play Store. También nos pueden ver a través de nuestros canales facebook.com y twitch.tv/Antena Pueblo. Lo que está saliendo ahí de fondo es un poquitito de música, pero no sabemos por qué canal. Pero sí quiero agradecerle a Fernando Vilardo. Gracias, Fernando, por estar acá con nosotros. No, al contrario, buenas tardes y gracias por el espacio. Quiero recordarle, ante mensajes que fueron llegando a los celulares de la radio y al mío particular, que la producción invitó absolutamente a todos los candidatos de los partidos políticos. Nosotros esto lo hacemos martes y jueves. Acá estuvieron Marcelo Ramal, Valentina Viglieta, Alicia Navarro. La semana que viene va a estar gente de Juntos por el de Frente de Todos. O sea que el espacio es abierto. Eso fue que alguno dice, pero traen algunos candidatos, nada más. No. El espacio es abierto, la invitación es absolutamente para todos. Depende del candidato justamente si quiere venir y quiere mostrarse ante la gente del barrio, ¿no? La radio no solamente a través de los canales de internet llega a todas partes del mundo, sino que también es una radio barrial. Así que vamos a entrar de a poquito en este ciclo de entrevistas Paso 2021, caminando hacia las legislativas de septiembre, y vuelvo a agradecer la presencia de Fernando. Es que Fernando Vilardo es candidato a diputado nacional. Vos me corregís, Fernando, si en algo nos equivocamos, por autodeterminación y libertad. Él ya fue legislador en el 2015-2019. Y Fernando es un poco del barrio también, ¿no? Tengo familiares, sí, mi mamá vive acá nomás y mi hermano también, a 5 cuadras. Mirá vos. Así que sí. Yo soy de Caballito, pero vengo bastante seguido al barrio. Bueno, hay que invitarlo, a tu mamá, a tus hermanos que vengan acá a la radio. Fernando, vamos a empezar como con todos, ¿no? Un poquitito hablando sobre vos, después ya vamos directamente a lo que es lo formal, pero en 3 o 4 palabras que te presentes ante los oyentes y ante el público. Bueno, ya soy Fernando Vilardo, milito en Autodeterminación y Libertad ya hace muchos años, desde el 2007, que venimos construyendo ese espacio. Personalmente soy licenciado en filosofía. Actualmente tengo, además de colaborar y ser parte del equipo que asesora a nuestra legisladora actual, que es Marta Martínez, también doy algunas clases de filosofía de la educación en la Universidad 3 de Febrero. Y bueno, mi gran parte de mi vida es la militancia política y bueno, por eso también estoy acá. Perfecto. ¿Cómo nació en vos y cuándo nació en vos esto de militar políticamente y por qué, no? Cuando desde muy chico tenía inquietudes políticas, ¿no? Desde muy chico. Quizás el 2001 fue un corte ahí en cuanto a haber, por un momento, haber sentido bien en carne propia una crisis social, económica, profunda, pero al mismo tiempo, un tiempo para pensar algo diferente. Casualmente ahí, se funda Autodeterminación y Libertad. Procesos bien desde abajo, con pueblos, con un pueblo que empezaba a decir lo que pasa por arriba,
que se vayan y empezar a tomar un camino de construcción por abajo, las asambleas barriales. A mí me despertaron muchas inquietudes políticas. Ya las tenía, pero dije, acá hay algo distinto. No intervine y no me involucré rápidamente en política. Ahí siempre estuve un poquito en la búsqueda, en algún momento vinculado a la investigación de la deuda externa con Alejandro Olmos, pero tenía una búsqueda de algo más contracultural. Bueno, en el 2007 me acerqué a Autodeterminación y Libertad, con lo cual sigo, pero lo que me entusiasmó es que allí encontré un espacio que se vinculaba en parte con con ese 2001, donde los pueblos intentaban, o el pueblo argentino en su momento, intentó ser sujeto, por un momento en la historia. Uh-huh. Decir, a ver, que se vayan y empezamos a decidir nosotros, que este pueblo puede solo. Bueno, Autodeterminación y Libertad empalmaba un poco con ese sentimiento. ¿Qué pasa con el gran problema, y lo que planteamos de Autodeterminación y Libertad, es el problema de las direcciones, de los dirigentes políticos que deciden por el pueblo? Y ahí, me vinculé en una construcción que todavía seguimos haciendo y hay mucho camino por explorar, porque es una posición política muy contracultural, el problema de las direcciones. Correcto. Vos sabés que yo leyendo el material y un poco investigando sobre todo, sí, es realmente así. Por eso queremos de a poquitito ir contándoselo a los oyentes, porque y a los jóvenes sobre todo, ¿no? Hay muchísimos jóvenes, hablábamos con los otros partidos políticos y todo, que hay muchísimos jóvenes que intervienen o intentan intervenir en esto, que es la política, que es la forma más sana, ¿no? Como lo acabas de decir vos también, de poder cambiar las cosas. ¿Qué le dirías vos a los chicos jóvenes, a los pibes de 15, 14, 13, que por ahí no vivieron muy conscientemente, como vos, el espacio del 2001, pero que sí están viviendo este momento y este espacio, ¿no? Primero partiría de un diagnóstico. No subestimar el momento histórico que estamos atravesando en el mundo y en el país. Es decir, el drama que se está viviendo es muy profundo, una crisis social, económica, muy, muy grave. Es decir, lo vemos acá con índices de pobreza que ya es estructural, con desocupación, trabajo precario, con destrucción del planeta. No lo dice una agrupación de izquierda, hay un informe de la ONU hace muy poquito, sí, donde habla que los daños en el planeta son en algún punto irreversibles ya. Distintas formas de opresión que hay. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo se revierte eso? Porque y esto es importante también plantearlo en campaña. En campañas ya sabemos, la mayoría de los partidos, uh-huh, propuestas, prometen esto, la salud, la educación. Todo lo va a hacer y ya no hay que ser ni joven ni... No. Todos saben que hay promesas. Bueno, miremos una película. La película de hace 40 años para acá. Hay más pobreza, hay más desocupación, hay más trabajo precario. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Más o menos el 60% de los niños, niñas de este país es pobre. ¿Cuánto más vamos a seguir? Ahora, primero ese diagnóstico y después en manos de quién está. Cuando nosotros decimos el gran problema es la dirigencia política y que hay que sacar a esa dirigencia política, no estamos utilizando una consigna. Estamos diciendo, si los pueblos siguen dejando en manos de quienes nos han llevado hasta acá, bueno, ¿qué vamos a tener dentro de 10 años? ¿Cuánta pobreza más vamos a tener que aguantar? ¿Cuánta desocupación? ¿Cuánta tecnología que puede servir para mejorar las condiciones de vida termina generando trabajo precario para la gran mayoría? Y entonces eso no se sostiene. Bueno, no es casual que muchos jóvenes miran para arriba y no se entusiasman con los políticos, pero no con la política, con los problemas políticos. Hay mucho vinculado al ambiente, al feminismo. ¿Eso qué dato para nosotros, ¿no? ¿Cómo lo evaluamos?
tienen interés por los problemas políticos. Lo que no depositan es expectativa en los políticos. Porque no depositan expectativa, porque no depositan tampoco esperanza, porque no hay confianza en lo que hay arriba. O sea, vos lo acabás de decir recién, se plantea una propuesta, una promesa electoral, y después, cuando se está con posibilidad de repente de realizarla, ¿no? Se tiene la fuerza para hacerla, no se hace. Entonces ya eso, y vos lo dijiste recién, viene pasando 10, 20, 30, 40 años a esta parte. Entonces la juventud, y bien lo expresaste vos, no está conforme, no con la política, porque le encanta participar y sabe que es la forma de participar, pero sí con lo que se propone y con lo que se hace después de que se sube a un cargo político, ¿no? Vos señalabas recién a Alejandro Olmos. Acá había un programa que hacía el hijo de Alejandro Olmos Gaona, y si nos retrotraemos a eso, vos fíjate que lo de la deuda externa quedó y va a seguir, y estamos montados sobre ese caballito de batalla, lamentablemente, y los jóvenes no quieren montarse en ese caballito de batalla. Los jóvenes quieren, no sé si otra propuesta, sino una mirada más pragmática de otra cosa, que les permita un cambio, que les permitan que los pibes, sus hijos, o como vos dijiste bien recién, dentro de 10, 20, 30 años, puedan tener un futuro distinto al que lamentablemente tuvimos nosotros o tenemos nosotros, ¿no? Sí, y justamente lo de la deuda es un gran tema, ¿no? Porque países como los nuestros, la deuda es un flagelo. Yo conocí bastante a Alejandro Olmos Gaona. Acá hay un señor, Héctor Ciudadane, que trabajó con él en lo que es, y tiene un programa en lo que es la deuda, ¿no? Alejandro Olmos murió dentro de un lugar alquilado, en un departamentito alquilado, y tomando un café, o sea que jamás en su vida, y luchó y podía haber tenido de repente un montón de posibilidades con plata que se le ofrecía y lo demás, no, él luchó, claro, por de repente, y fue tan honesto que terminó así, terminó defendiendo su ideal, ¿no? Y qué importante recogerlo, porque acá no es algo del pasado. Esa deuda que se generó en la época de la dictadura, esos 45.000 millones de dólares, que después fueron un lastre para la historia de este país, porque todos los presupuestos empezaron después a ordenarse, claro, en función de eso. Sí, hay que, señor, pagar esa deuda. Y se ha pagado en todos estos años esa estafa, fortuna, cientos de miles de millones de dólares, y hoy se deben casi 300.000 millones de dólares. Y entonces, claro, tenemos una en particular, la deuda que se generó en la época de Macri con el Fondo Monetario Internacional, 45.000 millones de dólares. Este gobierno le da legitimidad, lo que han hecho todos los gobiernos, porque esas deudas que son por distintos motivos, ilegales, ilegítimas, después cuentan con el aval de los próximos gobiernos, entonces es una pelota. El gobierno actualmente, me refiero solamente a la deuda con el fondo, que son nada más y nada menos que 45.000 millones de dólares, sí, está diciendo públicamente que lo deja para después de las elecciones. ¿Eso por qué? Porque sabemos lo que significa, el pueblo sabe perfectamente lo que significa ese reconocimiento y lo que significa hacer un acuerdo con el fondo, más allá de que el fondo, sabemos lo que significa. Estamos hablando de, por los próximos años, hipotecar el futuro de generaciones jóvenes, pero no tan jóvenes, o cambiar contaminación por deuda. ¿Por qué esto? Porque como el país, si se avala ese acuerdo, va a tener que pagar decenas de miles de millones de dólares. ¿De dónde lo va a conseguir? Con extractivismo, con más agrotóxicos, con megaminería contaminando, destruyendo el planeta. Ayer hubo una marcha contra el acuerdo porcino con Chile. Bueno, ese es el proyecto de país. Y en eso coinciden, porque acordar con el fondo, con matices, uno puede decir, pero coincide tanto el macrismo como
del Frente de Todos. Bueno, ¿qué perspectivas se le abre a el pueblo argentino, siguiendo atado a esa deuda, a esos casi 300.000 millones de dólares que es la deuda global? Bueno, ¿cómo va a mejorar el salario? ¿Cómo va a mejorar las condiciones de vida, las jubilaciones? Bueno, ahí estábamos con la música, estamos hablando con Fernando, que es muy interesante la conversación. Vamos ahora sí a lo que es la mirada pragmática y estratégica para presentarles no una propuesta, sino un cambio distinto a lo que se propone formalmente desde los partidos políticos. Vos decías romper por el fondo. El otro día, y esto te lo hago presente para que lo puedas contestar, un señor me dijo, sí, todos proponen esto o lo otro, pero la revolución, ¿cuándo? ¿Antes o después de las elecciones, no? Sí. Bueno, es interesante porque la idea de revolución tiene mala prensa, digamos. Uh-huh. Pero es interesante que se asocie con cambios. Separemos si la palabra asusta, con cambios de fondo. El gran problema, primero que nada, es diagnosticar de vuelta. Muchas veces nosotros decimos dejar de pagar la deuda y nos dicen, uy, pero ¿qué pasa si dejamos de pagar la deuda? Nosotros primero que nada contestamos, ¿qué pasa si la seguimos pagando? Uh-huh. Porque nos dice, bueno, porque los recursos, porque se van, se están yendo ahora los recursos. Esa deuda, vamos a decir puntualmente la deuda que generó Macri, gran parte de esos 45.000 millones de dólares, que no perdamos de vista la dimensión de esa plata. Hoy el Banco Central líquidos creo que tiene 6.000 o 7.000 millones de dólares. Estamos hablando de 45, que vino y se fue. Gran parte se la llevaron las grandes corporaciones que necesitan liquidez para llevarla a sus cuentas en el exterior. Sí, señor. Ahora, acá queda la deuda. Bueno, ese modus operandi es más o menos lo que ha pasado con la deuda históricamente. Se calcula que hay cuentas en el exterior más o menos el equivalente de la totalidad de deuda que hay acá, que se fugó a lo largo de 40 años. O sea, más o menos 300.000 millones de dólares que se fue y acá nos queda la deuda. Entonces, tenemos que partir de otra cosa, decir, ¿qué pasa si seguimos pagando? Bueno, ¿qué pasa? 60% de pobres de niños y niñas, o la mitad del país pobre. Bueno, ahora, dicho eso, claro que hay que ir a cambios de fondo. Cuando uno dice dejar de pagar, no dice no y no hay consecuencias. Por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo recuperamos la riqueza que tenemos nosotros y que se la están llevando? Porque acá el problema no es, siempre se dice, vemos a los dirigentes políticos del macrismo, inclusive del Frente de Todos, no, las inversiones tienen que llegar dólares. Lo que nosotros tenemos que pelear es por un país donde no se vayan los dólares, porque la riqueza está. Por supuesto, también eso tiene, estamos hablando de la Argentina, pero uno tendría que pensar en una región, la riqueza que tiene esta región. Por decir la región y ya no hablar del mundo. Es decir, hay cambios de fondo que no se limitan solamente a este país. Con la riqueza que tienen estos pueblos, tranquilamente podrían vivir y construir un futuro diferente. Tranquilamente. El problema que lo escribió Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, lo han desguazado. Entonces, bueno, el pueblo tiene que decir, ¿qué hacemos frente a él? ¿Lo seguimos así? Bueno, sigamos pagando la deuda. Y entonces seguramente me van a entrevistar dentro de 10 años y no vamos a estar hablando del 50% de pobres, sino 70%. Es una obscenidad que tenemos que frenar. ¿Cómo empezamos, Fernando? ¿Cómo empezamos? Miremos a Chile. Ese proceso de movilización emocionante de un pueblo que le quisieron subir 30 pesos y le dijeron, hasta acá. Hasta acá. Uh-huh. Porque no son 30 pesos, son 30 años. Lo que está pasando en el mundo es eso. Son pueblos que vienen acumulando, y en un momento dicen, paren. En Chile quisieron aumentar 30 pesos, terminaron discutiendo una constitución. Por supuesto, nosotros tenemos nuestras críticas porque se ha canalizado institucionalmente cuando se podía haber empezado a construir otra cosa. Pero el camino es ese. En Estados Unidos, sabemos la historia de racismo, de opresión que tiene ese país. Mataron a Floyd, se levantaron autoconvocado, el pueblo tuvo réplicas en Francia, en Inglaterra. Ese es el camino que embrionariamente empiezan a dar los pueblos. Que fíjese una cosa, no los están dirigiendo nadie.
Nosotros que ponemos tanto énfasis en la dirección, le decimos, cuando podemos hablar con alguien, le decimos, los pueblos no necesitan dirigentes, no necesitan dirigentes. Miren las mujeres, a partir sobre todo del 2015 con el Ni Una Menos, una rebelión imponente que ha sacudido todo. ¿Alguien me puede hablar de una dirigenta que tiene ese movimiento? Bueno, los procesos son por abajo. Es movilizándose, el camino es el de Chile, el camino es el de Estados Unidos, el de los chalecos amarillos. Empezar a decir, somos sujetos. No necesitamos dirigentes que nos digan que esto es lo posible. Porque es muy, volviendo al tema del FMI, de la deuda, el tema de sobre todo es un argumento que suele utilizar mucho el gobierno y los simpatizantes de este gobierno, que legítimos, decir, que ven, bueno, esto es lo posible, bueno, corramos un poco más, porque si esto es lo posible, tenemos que seguir con los niveles de pobreza, los niveles de ocupación, de salario que no alcanza. Cualquiera que nos está escuchando sabe perfectamente, yo los vivo, cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Bueno, tenemos que pelear por... no, es eso de el posibilismo, es una tara, es un obstáculo que tenemos que romper. Y ese concepto viene de los dirigentes políticos que quieren seguir estando ahí. Le dicen al pueblo, no se puede más. Porque tiene miedo, claro, de que lo saquen, como lo sacaron en el 2001, y dijeron, este pueblo puede solo. ¿Y si lo volvemos a decir? ¿Y si lo empezamos a decir nuevamente? Pero ahora tratando de construir algo para que no vuelvan. Bueno, esos son los desafíos que están planteados. Perfecto. Acá llega una pregunta. En las elecciones ustedes, ¿a quién hay que votar? Bueno, nosotros nos presentamos. Ahora, lo que nos interesa, y por supuesto si nos presentamos es porque pedimos el voto, pero lo que pedimos el voto son las ideas. Es decir, a nosotros podemos tener una banca y una banca nos va a servir para seguir exponiendo esto, y si no la tenemos, no es que no aparece lo trascendental. Lo que pedimos es el voto, y más que el voto, pedimos acompañar las ideas, que nos critiquen, que nos digan, che, esto lo vemos, bueno, y poder empezar a ver si podemos construir otra cosa. Eso es lo que más nos interesa y para lo que aprovechamos la campaña. No es solamente una desesperación por el voto, como suele ver, se desesperan, una banca, un cargo. ¿Cómo podemos abrir una discusión? Los problemas son muy profundos. Y depende del pueblo cambiarlo. Entonces, bueno, a la persona que nos preguntó, nosotros nos presentamos de cualquier manera, pero el objetivo fundamental es seguir difundiendo esto. Nosotros, yo he sido legislador y tenemos una legisladora que es Marta Martínez. En la legislatura, si alguien nos escucha, seguimos planteando lo mismo. Es exactamente lo mismo. Le decimos sistemáticamente, no puede haber 60 personas que son en la legislatura que decidan, por ejemplo, el presupuesto de 3 millones de personas, las prioridades. Si le preguntamos a cualquier persona y le dice, ¿cuáles son las prioridades? Salud, educación. Bueno, cuando vemos los presupuestos, salud se ajusta, educación se ajusta. ¿Cómo puede funcionar así? ¿Cuándo surgió originalmente Autodeterminación y Libertad? ¿En qué año? 2001, al calor de los procesos asamblearios. ¿Y cómo, si haces una retrospectiva, ¿no? ¿Cómo ves en este momento el acompañamiento? Lo acabas de decir vos recién, que por ahí no precisan tanto el voto, sino el acompañamiento de las bases de la gente del 2001 al 2021, ¿no? En cuanto a cantidad o a entendimiento más que a cantidad, ¿no? Es una palabra, entendimiento. Me quedo con esa palabra. Lo que creemos que hay un acompañamiento en qué, pero no en las ideas de Ayele, o las ideas de autodeterminación y libertad, o que los pueblos saquen la conclusión de que no necesitan dirigentes, vamos a decirlo porque es lo medular de lo que planteamos. Es decir, somos una agrupación anticapitalista y planteamos que el gran problema que tienen los pueblos son las direcciones. No decimos que el pueblo sacó esa conclusión, pero sí creemos que hay una etapa que, vamos a decirlo, acá en la Argentina se abrió en el 2001, para quizás una fecha un poco arbitraria, pero sabemos de qué estamos hablando, que no se ha cerrado, que tiene que ver con toda la desconfianza a las direcciones, a los dirigentes. No se ha cerrado eso. Tuvo un momento, unos años, los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, donde mejoraron un poco las condiciones de vida, y eso también aplacó los procesos asamblearios, se canalizó, porque bueno, obviamente se mejoraron las condiciones, pero rápidamente eso tuvo sus límites. Y lo que abunda es la desconfianza. Si
por eso yo saqué el ejemplo de lo de Chile, lo de Estados Unidos, la rebelión de las mujeres, y podemos seguir, chalecos amarillos, el Occupy Wall Street, movimiento indignados. Es decir, son expresiones embrionarias de algo diferente. Me acuerdo, siempre tengo grabada la frase de Galeano allá en una movilización de indignados, cuando decía, es un mundo que están haciendo en la barriga de otro mundo. Pareció una definición muy precisa para plantear que son tiempos distintos. No podría decir acompañamiento a nuestra agrupación, porque no es así. Inclusive diría al revés, nuestra agrupación es expresión de esos tiempos. Correcto. Entonces, bueno, nos entusiasma mucho, aunque después los votos sabemos cómo son. Hay mucho del menos malo. Entonces la gente dice, bueno... Hay demasiado del menos malo. Todas las democracias en el mundo están funcionando así. Trump ganó por eso y Biden ganó por eso. Votando... Y la verdad... De esto, ¿quién es el menor mal de los dos? Y entonces, bueno, votemos al que es el... No, es así. Claro, pero es muy interesante eso. Porque, ¿qué significa eso? Que no despiertan expectativas en el pueblo. El que vota de vuelta a Biden porque no quiere que gane Trump, no es que se entusiasma y dice con Biden vamos a mejorar. Y el que vota, estoy hablando en líneas generales, no digo que no haya un nicho, pero acá pasa lo mismo. Acá muchos votaron contra Cristina Fernández porque la querían sacar. Pero no es que decían Macri es la salvación. Y quienes votaron a Alberto Fernández en el 2019, algunos, ahí sí hay una base un poquito más de convicción, un porcentaje más alto, eso no es comparable en ese sentido. Pero Alberto Fernández no gana por esa base de un 30%, vamos a decir un número. Gana porque hay un sector importante de la población que dijo, y bueno, Macri nos arruinó, nos recortó el salario un 20%, hay que sacarlo. Lo votamos a Alberto Fernández. Pero si Alberto Fernández no da respuesta, como no da respuesta, porque durante el gobierno no solamente no se recuperó ese 20%, sino que se perdió poder adquisitivo un 5%, y bueno, y siguen buscando, ¿no? Es decir, los y las candidatas no despiertan expectativas, en la mayoría, pero no es un fenómeno nacional, es un fenómeno global. Las democracias hoy, los candidatos y las candidatas ganan por ser el menos malo que el otro. Y eso dura muy poquito, porque enseguida se ven los límites. Sí, es así, eso es real. Bajando al plano 2020-2021, ¿cómo vieron el manejo de esta pandemia? Vacunación, educación, economía, ¿no? En estos momentos difíciles. No en el mundo, porque en general esto es así. Siempre dicen, no, pero si en todo el mundo pasa, no. ¿Cómo se manejó acá y en la educación, en la vacunación y en la economía, en nuestro país? Porque si lo ampliamos al mundo, al resto del mundo, justificamos algo que por ahí nosotros podríamos haber hecho mejor, ¿no? Tomo la pregunta y pienso acá, pero antes, una cuestión que nos parece muy importante en relación a la pandemia. Primero, decir que no era impredecible. Entonces eso me parece muy importante. ¿No era impredecible qué cosa? La pandemia. Claro, por ahí, para el corriente de la gente, sí. Eso, pero una vez que pasó, empezaron a circular los informes que habían, por ejemplo, en Estados Unidos, año 2008, creo que 2008, 2009, donde había investigadores que planteaban que podía haber variantes del SARS-CoV-2 próximamente, en los próximos años. Había informes. Nosotros, el pueblo, digamos, puede no saber y no estar siguiendo, pero un ministro de Salud, González García, Quirós, no lo saben, no ven y los informes donde predicen, es decir, con elementos, con argumentos, que se viene una pandemia y preparar un país para eso. No se preparó nada. Nada, al contrario, sistemáticamente se fue ajustando presupuesto en salud. Nosotros, con enfermeras, con trabajadores y trabajadoras de la salud, pero cualquiera que tenga un diálogo con ellos, nos decían los problemas que tenían pre-pandemia, no en la pandemia. Falta de condiciones, insumos, salario, horas y horas trabajando porque no le alcanza para llegar. Bueno, en esas condiciones, perdón que yo siempre lo remita a
el tema de la deuda. No, me pero parece perfecto. los presupuestos se ajustaban para pagar esa deuda. Y teníamos el dengue acá, porque pre-pandemia teníamos el dengue. Yo he hablado con enfermeras, igual que vos, y con médicos, y el ajuste era pre. Claro, bueno, exactamente. Entonces, si no partimos de ahí, entonces parece como que de repente vino la pandemia y sí, nos agarró a todos. No, tenemos que partir de ahí, porque ahí hay responsabilidades políticas. Ahí sí uno podría trasladarlo a todo, porque eso es un fenómeno general. La salud se ha ajustado en general en la mayoría de los países, pero pensando, no yéndonos, hemos de -10 arrancamos. Ahora, dicho eso, pero que lo que me parece lo más importante del cual partir, porque es lo que muestra en manos de quienes estamos. Ese es el tema. Uh-huh. Después, bueno, empezaron todos los, en medio de una crisis y demás, a remarla, digamos, a buscar, yo, ¿sabe lo que por ahí acentúo mucho en lo que pasó en la pandemia y que lo marcaría así una gran responsabilidad? Y el tema del, por ejemplo, la discusión sobre la educación y cómo... ¿Les consultaron a los docentes? No. Vuelvo al tema del sujeto y ser objeto. Se hablaban, nos encerraban las burbujas, dice yo tengo, mi pareja es docente, mi mamá, tengo toda familia docente y yo mismo. ¿Les consultaron a alguien? Nada. Le decían, vos vas, no vas, te vas. Vas a burbuja, a hacer ese. Cada escuela se las arreglaba como podía. Como podía. Bueno, lo que ha mostrado y lo que ha expuesto la pandemia, además de muchísimas cosas, y además de no haber... si el problema de la crisis que generó la pandemia había que de alguna manera afrontarlo, era volcando presupuesto, todo era la prioridad, y claramente no. Por ejemplo, a principio de año se pagaron unos 100, no me acuerdo ahora, creo que $300 millones al FMI. 300. En medio de una crisis sanitaria histórica, No social y económica. Bueno, nada. Entonces, no se ponen recursos. Y las trabajadoras de la educación, enfermería en la ciudad de Buenos Aires, están peleando por ser profesionales de la salud, en medio de una pandemia. Y entonces, eso es lo que la pandemia vino a exponer acá y en el mundo, pero acá también, lo que no es prioridad para los gobiernos. Ahí está. Bueno, ahí volvimos. Gracias, Esteban. Gracias, Fernando. Estamos con Fernando Vilardo, candidato a diputado nacional por autodeterminación y libertad. Y me pareció sumamente interesante, Fernando, todo lo que planteaste, pero como el tiempo es tirano dentro de la radio, te voy a ofrecer dos cosas. Una, el micrófono ahora para que cierres vos, que es lo que corresponde. Y segundo, ofrecerte dentro de la radio que te conectes con Esteban para intentar ver la posibilidad de lograr un espacio para difundir autodeterminación y libertad. Bueno, aprovecho entonces a agradecer públicamente el espacio y también este ofrecimiento. La verdad que es difícil encontrar espacios donde poder desarrollar ideas. En general estamos acostumbrados a 3 minutos, y pasamos a otra cosa. Desarrollar ideas es muy difícil, así que agradezco porque acá tuve el espacio para hacerlo. Así que parto de ahí, de valorarlo muchísimo. Y como cierre, seguir machacando sobre el tema, los desafíos que tienen planteados los pueblos, acá en el mundo, el problema de la dirección, el problema, diría yo, para precisar, no de tal o cual dirigente, sino de la cultura de la dirección. De chicos no forman para ser dirigidos y no para decidir. Y esto es algo que decimos, con un docente, con un chofer de colectivo, con cualquier laburante que dice, bueno, ¿cómo construimos una alternativa? Acá en concreto, porque entiendo el capitalismo, pero acá en concreto, en un hospital. Tenemos problemas. Bueno, tienen problemas, empiecen a juntarse, empiecen a construir una experiencia de decisión colectiva, porque ¿saben qué? Los gremios, todo el resto de los partidos políticos, porque en eso no hay diferencia, que van a tratar de dirigirlo, de que no decidan. Bueno, entonces empiecen a juntarse, empiecen a construir esa experiencia donde decidan todos y todas. No nos forman para eso, insisto, nos forman para delegar. Esa es la representación es delegar, es decir, que otro decida por la mayoría. Bueno, así nos va.
empecemos a hacer una experiencia diferente. En un hospital, si nos están escuchando algún docente, una maestra, cómo se juntan con los compañeros, y empiezan a hacer experiencias de, che, tenemos este problema, el salario, eso, bueno, che, ¿vamos a pelear por algo? Bueno, nos empezamos a juntar y decidimos nosotros, nosotras, o vamos a seguir esperando que el referente gremial decida por nosotros. Bueno, esa experiencia que es muy concreta, porque entiendo que por ahí uno se entusiasma y se va un poco a los problemas globales, pero bien concreto en los lugares de trabajo, cómo se empiezan a juntar y hacer esa experiencia que si no la hacen, va a ser muy difícil construir una alternativa porque siempre se deposita expectativa en el dirigente. Así que, bueno, como cierre, para bajarlo un poco a tierra, en lo más concreto, plantearía eso. Perfecto. Y ahora quiero reiterar lo que propusiste, que me pareció muy interesante con respecto al fondo, ¿no? Efectivamente, el tema de la autodirección, que es lo que nosotros insistimos. La razón de existir de AIL, pues muchas veces nos dicen, y la izquierda. ¿Y por qué la izquierda? Si todos son anticapitalistas. Bueno, pero nosotros tenemos esta diferencia de fondo con la izquierda. Que sí, peleamos contra el capitalismo, pero esto es una diferencia de fondo. El resto de la izquierda sigue legítimamente, ¿no? Construyendo direcciones. Le sigue planteando que el problema son estos dirigentes, tengamos un partido que dirija hacia otro lado. Nosotros decimos, frente a esos dirigentes, los que vienen gobernando, los dirigentes sindicales, la CGT, bueno, no construyamos otros dirigentes, autodirijamos no. Entonces hay una diferencia muy de fondo, muy contracultural, muy de rever caminos que se han hecho en 100 años y que no hemos podido construir una alternativa al capitalismo. Una pregunta que llega, te la hago, todavía tenemos un par de minutitos más. ¿Ustedes proponen no pagar la deuda al Fondo Monetario? Sí, claramente, sí. Proponemos no pagar la deuda. Además de que se investigue las responsabilidades, que el mismo gobierno, el actual gobierno dijo que hay responsabilidad, pero después la bala, que se investigue, pero sí, es una obscenidad, es una obscenidad para lo que implica hoy, con los niveles de pobreza, de ingresos que tiene, pero además es una obscenidad pensando en las perspectivas. No se va a salir de la crisis que se tiene si, por más que nos den 2, 3, 4 años de gracia, pero después empezar a pagar 20.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares. ¿Cómo se paga eso? Se paga con ajuste, no hay manera. Bien. Y una reflexión final sobre Alejandro Olmos. Bueno, yo tengo un cariño especial por Alejandro Olmos Gaona. Tengo un cariño especial porque, además de haber aprendido mucho y haber conocido una gran persona, siempre lo respeté mucho. Siempre fue... Yo al padre no lo conocí, pero siempre... ¿Al papá no lo conociste? Al padre no lo conocí. No. Alejandro Olmos Gaona, al hijo, con el que lo conocí, sí, estuve con él algunos años. Lo respeto muchísimo. Siempre fue sumamente recto. Así que para mí es un orgullo haber transitado camino con él. Bárbaro, ahí está. Vamos cerrando, estuvimos muy gratamente acompañados, con Fernando Vilardo de Autodeterminación y Libertad, y no solamente agradecerte el haber estado, sino, como te dije antes, brindarte un lugar para que puedas mover el partido o dentro de la radio, ¿sí? Estamos ya con el tiempo, ¿no, Esteban? Estamos ahí cerrando. Me queda un ping-pong. Para la próxima... A ver, sí. ¿Te hacemos el ping-pong? Vamos a un ping-pong. Bueno. ¿Te animás? Sí. Vamos rápido, hacemos un ida y vuelta como Vilas. Un país. Un país, el mundo. Un político. El pueblo. Un nombre. Un nombre. Un nombre... difícil. ¿Un nombre propio o...? Lo que quieras. Libertad. Perfecto. ¿Un deseo? Cambiar, empezar a construir un mundo distinto. Un libro. Hay muchos. Hablaste de Galeano, pero hay muchos. Sí, hay muchos. Y bueno, por el símbolo y lo que representa el capital de Marx. Muy bien. Voy a cerrarlo acá. ¿Con quién tomarías un café? ¿Con quién te sentarías del pasado, del presente o del futuro a charlar o a debatir en una mesa de café?
Mhm. Te dicen, Fernando, ahí lo tenés, habla con él, charla con él. Supongo que con alguien que fue parte de algún proceso revolucionario, no diría uno en particular, sino que alguien que puso el cuerpo y en algún proceso histórico, me imagino la Revolución Rusa. Alguien de la Revolución Rusa para ver, nosotros no es que seguimos linealmente, pero ha sido un proceso histórico riquísimo y no diría uno en particular, pero me encantaría poder